Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos. Hola, licenciada, buenas noches. Me alegro de verlos, bienvenidos a clase. Buenas noches a todos. Me alegro de verlos. Aún creo que hay algunos que están tocando a la puerta para poder ingresar. Creo que ya ustedes de repente tienen la noticia de que ya tenemos calendario de primeros parciales. Vamos a admitir aquí a Alexander Aguilar, que está tocando a la puerta. No sé por qué. Ahí está. Bueno. Tenemos fechas ya para exámenes. El 22 se realizará el primer examen, que es el nuestro, el de método de investigación. También ya confirmé que en Moodle ya tenemos nuestros cursos así, integrados a la plataforma. Así que les suplicaría a todos que revisen para confirmar que realmente se encuentren en la plataforma. Porque si algunos aún tienen problema para ingresar a la clase, quiere decir que probablemente tengan problema para ingresar a la plataforma Moodle. Y los exámenes se realizarán por medio de esa plataforma. El primero es el día 22, 24, 28, 30 y 1 de septiembre. Bueno, aquí hay alguien más solicitando ser admitida. Entonces hay que verificar por qué razón no pueden ingresar directamente a mí y tratar de ingresar también a Moodle. No sé si alguno de ustedes ya ingresó a la plataforma, ya fueron y revisaron cómo está si está activo, su nombre y todo. Levanten la mano los que ya ingresaron a la plataforma Moodle. Ay, sí, hay varios, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Veo que ya hay bastantes que sí, ya ingresaron a la plataforma. Pasado cuenta. Correcto. Bueno. Gracias. Entonces, que no lo hagan lo dejen para el último día, porque imagínense el día del examen viendo las razones por las cuales no estoy agregado a la plataforma Moodle. Tiene que estar seguro ya y entrar, revisarla y todo para que no tengan problemas, tanto en este curso como en los demás. Ok, hoy vamos a hablar de la relación causal de los fenómenos. Este tipo de métodos, la relación causal de los fenómenos, sobre todo nos ayudan a encontrar la causa y el efecto de determinados fenómenos. Aprendemos a analizar fenómenos tanto naturales como sociales, analizando las condiciones en las que ocurren para luego identificar causas y efectos. Eso podría ser para solución de problemáticas en el trabajo, en la profesión del derecho, inclusive en la vida cotidiana, ¿verdad? O en fenómenos naturales, en fenómenos sociales. Puede contribuir mucho para la solución de problemáticas.
Y en el tema de la investigación, pues nos puede ayudar para analizar los fenómenos que estamos investigando, tratar de identificar las variables que intervienen en determinados fenómenos para proponer, por ejemplo, las posibles hipótesis, las respuestas a la pregunta de investigación y esos temas. Así que creo que les van a servir mucho. Espero que les sean útiles y analicémoslas entonces. Veamos, voy a compartir con ustedes una presentación de este tema. Este tema también se encuentra en los libros de texto que les he recomendado, tanto en el del doctor Carlos Velázquez y la licenciada Loida Gómez, como en el texto del licenciado Jorge Fidel Hernández. Y esto les puede ayudar si quieren profundizar en el tema y no quedarse solo con el resumen que yo les comparto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del tema, a ver cómo funciona este tipo de métodos que se conoce como relación causal de los fenómenos. El autor de este método, de estas propuestas, es el filósofo político británico y economista es también. Ese es otro de sus especialidades. Él es filósofo, político y economista. En economía creo que también funciona muy bien para analizar las problemáticas y tratar de encontrar el camino a la solución de estos problemas. Bueno, entonces se le atribuye al señor John Stuart Mill, filósofo, político y economista británico que vivió entre los años de 1806 hasta 1873. Él dice que en su obra Sistema de la Lógica Demostrativa e Inductiva desarrolla 4 métodos experimentales a través de los cuales considera que se puede establecer relaciones de causalidad entre los fenómenos y propone 5 cánones experimentales de indagación. Entonces estos cánones nos dicen cómo indagar entre las condiciones que provocan un fenómeno, encontrar las causas, los efectos, cuál es el efecto de esas condiciones y cómo podemos lógicamente ir descartando diferentes condiciones para llegar a la verdadera causa de los fenómenos que queremos investigar. Bueno, el primer método se llama método de concordancia. Vamos a ver de qué trata este método, perdón. Y dice, si 2 o más instancias del fenómeno bajo investigación, perdón, tienen solo una circunstancia en común, la circunstancia en la que concuerdan, ahí hay concordancia, todas las instancias es la causa o el efecto del fenómeno considerado. Veamos un ejemplo. 2 grupos de condiciones, dice ahí, 2 fenómenos diferentes. Las condiciones A, B, C, D y E mayúscula tienen como efecto A minúscula. Y las condiciones A, B, K, M tienen como efecto A minúscula también.
Se dan cuenta que en los dos fenómenos hay circunstancias comunes. Las circunstancias comunes son A y B. A y B son los comunes. Entonces, y esto podríamos decir que son las que provocan el efecto A minúscula. Hay una concordancia en los dos fenómenos que provocan un mismo efecto. Este se le llama método de concordancias. Veamos un ejemplo. Recuérdense que Stuart Mill era economista, ¿verdad? Dice, en el periodo 2000-2001 se presentó iliquidez en el sistema bancario, falta de liquidez. Prevalecieron ciertas circunstancias que pudieron ser la causa. Fuga de inversiones, obtención de préstamos a muy corto plazo, cartera morosa muy alta, o sea que no pagaban los que hacían los préstamos a los bancos, y préstamos vinculados. Préstamos vinculados quiere decir, se refiere, mejor dicho, a los préstamos que están vinculados algunas veces, como por ejemplo, a una compra. En algunas oportunidades se solicita un préstamo a un banco para hacer una compra, por ejemplo, de un vehículo, de un bien inmueble, y está vinculado el préstamo a la compra que realizamos. Claro que el banco cobra sus intereses, ¿verdad? Luego tenemos que en 2015-2016 se vuelve a presentar ese problema de la iliquidez. Y se presenta en esta época las circunstancias, dice, una legislación desactualizada. O sea que todavía está vigente la legislación desde hace muchos años, no se ha actualizado. Préstamos vinculados otra vez. Falta de créditos externos. Poco apoyo del gobierno. Bueno, recuérdense que nuestro método, analicemos las circunstancias de 2000 a 2001, fueron fuga de inversiones, obtención de préstamos a muy corto plazo, cartera morosa muy alta, préstamos vinculados. Y en el 2015, una legislación desactualizada, parece que son las circunstancias más relevantes, préstamos vinculados, falta de créditos externos, poco apoyo del gobierno. Nuestro método se llama de las concordancias y dice, si en dos o más instancias o en dos más fenómenos bajo investigación tienen una circunstancia en común, la circunstancia en común en la que concuerdan las instancias es la causa o el efecto del fenómeno. A ver, entonces, ¿cuál consideran ustedes? Léanlos, por favor. La de 2000. Préstamos vinculados, licenciada. Préstamos vinculados. Parece que ese tema de los préstamos vinculados es como que el que más descapitaliza al sistema bancario, ¿verdad? Hay mucho problema con esto. Bueno, ese es un ejemplo en el que lo pudimos aplicar, pero hay muchos ejemplos en los que podríamos ver cómo en una circunstancia hay una concordancia con otro fenómeno y lo cual podría ser la causa del fenómeno que estamos observando. Por ejemplo, circunstancias que se presentan en una población. ¿Recuerdan ustedes el tema de los niños en problemas que se involucran en las maras? Si hay determinadas circunstancias que se repiten en una comunidad y en otra, y hay, por ejemplo, el tema de la desintegración familiar, si en varias comunidades, además de otras circunstancias, hay una circunstancia en común como es la desintegración familiar muy elevada,
podría ser la causa principal o la que provoca el problema de que los jóvenes se involucren en las maras o en los grupos que cometen hechos delictivos. Bueno, veamos otro método, el método de diferencias. Si hay una instancia en la que el fenómeno bajo investigación ocurre y otra instancia en la que no ocurre, y todas las circunstancias le son comunes menos una, la circunstancia en la que difieren, dice. ¿Es el efecto, la causa o una parte necesaria de la causa del fenómeno? Esto se llama método de diferencias. Aquí lo que vamos a observar es una circunstancia en la que difieren los fenómenos. Condiciones, dice. Tenemos los fenómenos A, B, C, D, E, F, G. Es un fenómeno que se produce por todas estas circunstancias. A mayúscula, B mayúscula, C, D, E, F, G mayúscula. Y provoca como resultante V, W, X, Y, Z. Y otro fenómeno muy parecido bajo las circunstancias B, C, D, E, F y G. Lo repetimos y da como resultante W, X, Y, Z. Podemos observar ahí que en el segundo fenómeno hay una circunstancia que lo hace diferente del primero, ¿verdad? Hay una diferencia entre las dos situaciones y en el segundo fenómeno no incluye la A mayúscula, por lo cual sin la causa A no hay V. Y podríamos inferir también, ¿verdad? Que la causa, la circunstancia A es la que provoca el fenómeno V, unido a todas estas otras, a estos efectos. Y al crear un fenómeno con la diferencia de esta circunstancia, pues el resultado va a ser diferente. Veamos otro ejemplo. Tenemos las condiciones de un fenómeno A, B, C y da como resultante A minúscula. También tenemos el fenómeno A, D, E y tenemos nuevamente el resultante A minúscula. Ahora tomamos B y C y vamos a tener como resultante B. ¿Qué podemos inferir ahí? A ver. ¿Quién me puede ayudar para inferir algunas conclusiones en este ejemplo? Recuérdense que nuestro tema es el tema del método de diferencias. ¿Qué hace la diferencia? Para que estos dos fenómenos sean similares, pero en el tercero no. ¿Sí? ¿Le escuchamos? Buenas tardes, licenciada. En este caso, la diferencia estaría en, bueno, yo diría la similitud, que primero se va a tomar la primera letra del código de la sección en letra minúscula. Por eso es que en el caso número 3, al no tener la letra A y tener como principal o como primaria la letra B, pues ya el fenómeno resultante sería la B minúscula. Gracias. Sí. O sea que sin el condicionante A mayúscula en este fenómeno hace la diferencia, ¿verdad? Porque vamos a obtener una B. Lo que quiere decir que incluir la condición A mayúscula en el fenómeno haría la diferencia en el resultado de nuestro experimento, podríamos decir. Bueno, otro ejemplo. Dice, antes de 1980 se presentaron las siguientes situaciones. Aguaceros copiosos, como que cada invierno, pues, se vienen esos aguaceros tan fuertes, ¿verdad?
Crecimiento de los ríos. Fíjense, esto en 1980. Aún en la actualidad, en 2020, los ríos se crecen, inundan las comunidades, provocan grandes daños en las cosechas, se encarecen los productos porque los productos se echan a perder por tanta lluvia y las inundaciones de los ríos. Y sin embargo, también hay falta de previsión de las autoridades. Después de tantas décadas, no toman ninguna medida para encauzar esos ríos, para que no tengamos esas inundaciones todos los años en las comunidades y en las poblaciones. Hay poblaciones con las que arrasa, inunda las casas, la pobre gente se queda prácticamente viviendo en una piscina, ¿verdad? O en un río. Es horrible. Después del año 2000, dice, pues todavía tenemos aguaceros copiosos. En el 23 los estamos viviendo. Crecimiento de ríos otra vez. Falta de previsión de las autoridades. Pero también tala inmoderada de árboles. Tal vez en este periodo no era tan notoria la tala inmoderada de árboles, pero ya en el 2000 yo les podría comentar que yo fui hace muchos años al Petén y todavía tenía unos bosques bien espesos, habían selvas, la gente que venía de otros países admiraba el estar en las selvas del Petén. Hoy en día, hace el año pasado creo que fui al Petén, el progreso ha llegado a todos lugares. Hay nuevas poblaciones, colonias que habitan las personas, todas las tiendas están en el Petén, las restaurantes de comida rápida, los supermercados, y es prácticamente ya como estar en una población de un municipio de aquí del departamento de Guatemala. Y ya los bosques no son tan espesos. Los bosques han sido arrasados porque se ha vendido toda la madera, se la llevan para México, para otros países. Entonces dice, después del 2000 son frecuentes inundaciones, deslizamientos de tierra en épocas de lluvia. Cada rato escuchamos que en las poblaciones hay deslizamientos que se llevan las comunidades completas, esos socavamientos que hemos visto ahora, ¿verdad? Inclusive en las carreteras se abren unas grandes cavernas que cada día afectan más en nuestro país. Entonces, ven ustedes que como este método se llama de las diferencias, ¿cuál será esa circunstancia que ha venido a sumar y que ha hecho que el problema aumente, ¿verdad? Porque las condiciones anteriores han prevalecido, pero hay condiciones que ahora pues hace mayor el problema, ¿verdad? Hace una diferencia a un periodo del siglo pasado. A ver, ¿quién puede comentarme ahí algo de esto? La tala de árboles, licenciada. La tala inmoderada de árboles. Probablemente nos vamos a quedar hasta sin árboles, ¿verdad? Sí, yo he visto, como dice usted, como es algo bastante al interior, he visto que hay lugares donde pues están haciendo centros comercial, plazas y complejos habitacionales, y lo que hacen es talar el montón de árboles y volverlo lugares de comercio o de vivienda. Y se mira mucho
todos lados, o sea, no digamos en el lado del corredor seco, pero ya de este lado que es un poquito más verde en teoría del lado del occidente, ya se está viendo muchísimo eso. Por eso es como dice usted, en cuando hay lluvias es una de derrumbes horribles, hay hundimientos en la carretera, pero es por lo mismo, como los árboles ya no absorben el exceso de agua. Hay demasiados problemas en carreteras y todo eso, pero sí es por eso. Yo me había dado cuenta desde hace rato, es que es por eso y cada año es peor. Es cierto, es triste, ¿verdad? Ver cómo el ser humano va arrasando, ¿verdad? Ya no podemos decir que tenemos aquellos bosques, que el Petén era uno de los pulmones del planeta, ¿verdad? Porque vamos y vemos de todo. A mí me sorprendió realmente ver todas las tiendas de comida rápida y así también en Occidente. Ustedes han visto cómo Occidente ahí ha quedado ya casi como un desierto, ¿verdad? Ya no vemos zonas boscosas cercanas a la ciudad. Yo me recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, adolescentes, aquí nomás en San José Pinula, había unos bosques preciosos. Kevin Lares levantó la mano. Sí, licenciado, buenas noches compañeros. Solo con una consulta para adaptarlo al primer ejemplo. Prácticamente dentro de los ejemplos, digamos que el problema sería A, B y C de los problemas que estamos viendo en el segundo ejemplo. Y B es el problema que persiste y es el que hace la diferencia, que es lo de la tala de árboles, digamos. Entonces al final B sería el resultado fenómeno de la diferencia. Sí, sí. Y tenemos inundaciones, deslizamientos de tierra, socavamientos, ¿verdad? Es terrible. Y triste porque ¿qué país le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Si esto no se toman las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, imagínense. Y la falta de previsión, ¿verdad? Así que las autoridades no prevén estas circunstancias. Debía de haber una legislación muy fuerte para proteger estas áreas verdes de nuestro país. Bien, gracias por sus comentarios. Entonces, este era el método de las diferencias. Sigamos. Método de concordancias y diferencias. Aquí vamos a combinar dos. Fíjense. Menciona que si en dos o más instancias en las que ocurre un fenómeno tienen solo una circunstancia en común, al tiempo que en dos o más instancias en las que no ocurre, solo tienen en común la ausencia de la misma circunstancia. Esa circunstancia en la que difiere, esa circunstancia en la que difieren los dos conjuntos de instancias es el efecto o la causa o una parte necesaria de la causa del fenómeno. Aquí fíjense que vamos a combinar concordancia y diferencia. Veamos. A veces por un ejemplo es más fácil comprenderlo, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, ejemplo, el compañero Luis dice, almuerza, el lunes carne asado, el martes pollo rostizado, los 2 días agrega chile, bueno, aquí le llamamos chile, ¿verdad? En otros países picante. Y dice, agrega chile y en los 2 días tiene dolor de estómago. Yo sé que muchos son fanáticos del chile, yo no tanto, a mí me gusta un poquitito, pero no exagero. Pero hay gente que no puede comer sin el picante, ¿verdad? Y especialmente en países como México, es una exageración la cantidad de chile que le agregan a la comida y muchas veces no se puede ni comer de lo picante que es. Los cobaneros. El famoso caqui, ¿verdad? Yo no puedo comer ese caqui
picante porque es demasiado. Dice, el día miércoles vuelve a comer pollo rostizado y no le agrega chile y no le duele el estómago. También el jueves dice, mire, solo carne asada y pollo, come. Qué suertudo, ¿verdad? El jueves come carne asada, no le agrega chile y no le duele el estómago. Bueno, entonces, ¿qué podemos saber, analizar ahí? ¿Qué concordancias y qué diferencias hay? A ver, ¿quién quiere comentar ese ejemplo? Está interesante. El chile es el que desaparece en el día miércoles, ¿verdad? Sí, y en el El jueves chile es el que también. desaparece y en el jueves y hace la diferencia además de que desaparece, no le duele no le duele el estómago a causa del chile, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le podrían diagnosticar el médico? Que no coma chile. Pero que ya tiene una gastritis probablemente. Es lo más probable que le diga a usted, o tiene una gastritis, o de repente estas personas que a quienes les han extirpado ¿cómo se llama? La del hígado, la vesícula biliar, la vesícula biliar. Y no hablemos del caso de los que consumen alcohol, ¿verdad? Que a la larga puede convertirse en una cirrosis o en otro tipo de enfermedades graves. Que lo primero, cuando ustedes van donde el médico, lo primero que nos dice a todos, no solo a ustedes, cuál es su dieta, qué es lo que usted consume. Por ejemplo, si tenemos alto el colesterol, los triglicéridos, no coma grasas, no coma comida rápida, no consuma mucho azúcar porque le va a producir una diabetes. Pues es de sabio seguir los consejos, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo que podemos observar con un fenómeno biológico en el ser humano. Se puede observar también en fenómenos sociales, en fenómenos naturales. Lo podemos adaptar a diferentes circunstancias, combinando en este caso concordancias y diferencias. Algo en lo que concordamos, que se repite y que provoca también una diferencia, ¿verdad? Bueno. Método de residuos. Este es otro método interesante. Dice, sustráigase de un fenómeno la parte que se sabe que es el efecto de determinado antecedente. Y el residuo que quede será el efecto del restante antecedente. O sea, conocemos el efecto de algún antecedente. Y el residuo que quede será el efecto del restante antecedente. Y dice, si se supone que el fenómeno complejo ABC es originado por las condiciones ABC mayúscula y se ha comprobado, fíjense, que el fenómeno B se debe a la circunstancia B mayúscula. El fenómeno C es la circunstancia de C mayúscula. Entonces, dice, resulta evidente que la circunstancia A mayúscula es la causa del efecto A minúscula. Ahí es un descartar, ¿verdad?, las posibilidades, y el residuo pues nos puede dar la respuesta de los antecedentes restantes. También yo me imagino que todas estas situaciones se pueden aplicar en los laboratorios, ¿verdad? Con algunas sustancias, si aplicamos 3 sustancias y ya conocemos que la circunstancia A produce un efecto, la sustancia B produce otro efecto, pero agregamos una sustancia A y nos da como resultado un efecto diferente, eso es evidente o por el método de residuos que es producto de la primera circunstancia. De la circunstancia A, perdón. Veámoslo en este ejemplo. Bueno, este es un ejemplo mexicano. Dice, la pobreza en México puede deberse
a su cercanía con Estados Unidos. Uno, a la forma de gobierno que tiene el país, ¿verdad? Que tiene México. Al presidente que tienen, en este caso Manuel López Obrador, o a una mala distribución de la riqueza. Bueno, vamos a irlo analizando para ver qué podemos ir descartando por el método de residuos. Dice, no puede ser la cercanía de Estados Unidos, ya que Canadá también lo está y no tiene una economía y nivel de vida, perdón, ya que Canadá también lo está y este tiene una economía y nivel de vida buenos para sus habitantes. ¿Por qué será? Porque tal vez Canadá aprovecha muchas situaciones de su cercanía con Estados Unidos que probablemente México no las aprovecha. México, estando a la par de Estados Unidos, podría exportar todos sus productos, exportar tal vez legalmente la mano de obra, ¿verdad? Podrían hacer muchos tratados económicos con Estados Unidos precisamente por esa cercanía que favorecería mucho a México. Sin embargo, tal vez la corrupción o situaciones como esta nunca lo han favorecido. Bien. Dice, no puede ser la forma de gobierno, ya que otros países poseen la misma que nosotros. Él habla el mexicano y tiene buena situación económica. Pues México siempre ha tenido, no tiene un dictador, se llevan a cabo los procesos de elecciones normalmente hasta el momento, no como en algunos países de Latinoamérica que hay dictadores de 20, ya no sé cuántos años, y que no se mueven de su puesto. Mientras que México, pues sí, se tiene un proceso democrático regular, ¿verdad? Y entonces el gobierno de este país es semejante a Canadá y a Estados Unidos. Dice, no puede ser el presidente porque el problema no es solo un periodo, sino que se han dado desde hace muchísimo tiempo. O sea, que podríamos decir que tal vez el problema es por el presidente que está en este momento, pero ese problema no es de este periodo, se ha dado en todos los periodos anteriores. Entonces no le podemos echar la culpa al presidente que está en el poder. Por lo tanto, dice el que hace el análisis, la causa de la pobreza en México es la mala distribución de la riqueza, ya que pocos tienen mucho y muchos tienen poco. En México es uno de los países latinoamericanos donde hay más millonarios. Y entre ellos se encuentra el famoso Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Si ustedes quieren investigar por ahí, vayan a Google y pregunten quiénes son los millonarios. Son los millonarios de México y van a encontrar que hay una gran cantidad de millonarios. Y estos millonarios, los más ricos de México, aquí dice 288, creo. Y entre ellos se encuentra el famoso Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces quiere decir que la riqueza la hay porque México es una gran nación con 125 millones de habitantes, tienen una producción tecnológica, tienen la cercanía con Estados Unidos, tienen un territorio inmenso y sin embargo hay mucha pobreza. No sé qué dirán ustedes si quieren agregar algún comentario a esa conclusión. Este se llama el método de residuos. Dice, sustráigase de un fenómeno la parte que se sabe que es el efecto de determinado antecedente y el residuo que quede será el efecto de los restantes antecedentes. Fueron analizando las posibilidades hasta que llegó lo que quedó como residuo. ¿Qué dicen? ¿Quieren comentar algo o están de acuerdo con este análisis que hacen
que hacen los mexicanos del problema de la extrema pobreza en México. A ver. ¿Tendremos algún comentario por ahí o nos quedamos con la conclusión de quien hizo este análisis? Yo sí creo que es muy acertado, perdón, yo sí creo que es muy acertado el comentario que estaba aquí en la presentación, y es uno de los grandes problemas de América Latina, la mala distribución de las riquezas. Hay mucha gente con acceso a muchas formas de producir, y hay, bueno, mejor dicho, hay un pequeño grupo de personas con gran capacidad de producción, y hay una gran cantidad de personas sin acceso a esta, o sea, no tienen cómo producir. Exacto. Sí, hay mucha gente en Guatemala muy inteligente y por falta de oportunidades, de recursos, no logran producir, ¿verdad? Guatemala también hay gente millonaria. Si ustedes quieren, entren a Google y se queda sorprendido uno de ver la cantidad de millones. Por ejemplo, hay un millonario por ahí de 1.600 millones de dólares. Bueno, yo no sé qué se podrá hacer con tanto dinero porque no lo va a poder gastar uno ni en varias vidas, ¿verdad? Pero, el dueño de Oakland. No es él. Es un señor de apellido Gutiérrez. ¿Y qué se puede hacer con tanto dinero, verdad? Es exagerado. Bueno. Sigamos entonces. Método de variaciones concomitantes. Dice, si determinados cambios de un fenómeno van seguidos siempre de determinados cambios en otro fenómeno, el primero es la causa o parte de la causa o condición necesaria del segundo. Esto es bien sencillo. Si determinados cambios en un fenómeno van seguidos siempre de determinados cambios en otro fenómeno, o sea que producen cambios en otro fenómeno, el primero es la causa o parte de la causa o condición necesaria del segundo. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo y fácil de entender. Si en un país hay desempleo y simultáneamente hay delincuencia, dice, si el desempleo se incrementa, paralelamente aumenta la delincuencia. Se puede inferir que el desempleo es parte o causa de la delincuencia. O sea que un fenómeno al ocurrir influye en el otro. Y lo podemos, en una investigación lo podemos confirmar por medio de estadísticas, ¿verdad? Y ver si que el porcentaje de desempleo es similar a la delincuencia que hay en el país. O también podría ser si aumenta el desempleo hay más pobreza, ¿verdad? El índice de pobreza ha aumentado porque hay un exagerado desempleo. Los jóvenes no tienen oportunidades. Y ver cómo las dos variables pues tienen variaciones concomitantes, ¿verdad? Similares. Este sería un ejemplo interesante. Y es el último que les presento. Bueno, vemos que muchos de estos fenómenos pues, se pueden aplicar para hacer análisis de diferentes fenómenos. En el tema que estábamos hablando de los jóvenes que se involucran en las maras, por ejemplo, si en varias poblaciones hay mucha desintegración familiar, esto podría ser paralelo al aumento de los jóvenes involucrados en estos grupos. Podríamos hacer investigaciones estadísticas. ¿Se dieron cuenta ustedes también que en el periodo de la pandemia, por ejemplo, aumentó el femicidio? Y yo creo que el encierro provocó tantos conflictos en las familias que eso aumentó el femicidio, el abuso
de intrafamiliar, de niños, el maltrato femenino o ese hacinamiento provocó circunstancias que tuvieron una relación de acuerdo a las estadísticas que se publicaron en aquel periodo. Y así, si tenemos alguna investigación o algún fenómeno social, podríamos nosotros hacer un análisis por medio de estos métodos que nos permitiera encontrar causas, efectos, nos permitiera también proponer nuestras hipótesis, ¿verdad? Para elaborar nuestra investigación. O también nos podrían servir los resultados, las condiciones que se presentan para inferir conclusiones. Va a mejorar nuestra lógica, nuestra inducción de diferentes fenómenos y condiciones, de casos particulares a casos generales, o de lo general a lo particular, lo deductivo, también la deducción podría ser hacia casos particulares también. Pueden ser muy útiles y tienen pues un enfoque de lógica y para mejorar nuestros razonamientos y nuestras conclusiones en las investigaciones. Bueno, miren, jóvenes, ya les había comentado para los que ya ingresaron que para el 22 tenemos el examen de este curso. Algunos todavía me tocan a la puerta para entrar a la clase. Espero que resolvamos esa situación, que revisen los listados para ver si todos están legalmente inscritos y si Control Académico ya los agregó a los listados. Si tienen problema para entrar a módulo, ahí se pueden dar cuenta que realmente algo hay que no está bien. Escriban a Control Académico para que el día del examen no tengan ese problema. Bueno, de este tema yo les voy a compartir en Classroom en este momento la presentación. Sí me gustaría que le dieran una lectura a la presentación y que trataran de buscar ejemplos. Ejemplos de los que se pueda poner en práctica los diferentes métodos de relación causal de los fenómenos. Entonces les estoy compartiendo en este momento la presentación para que ustedes la lean más detenidamente. Si quieren, ustedes también la pueden ampliar los conocimientos en los textos que ya les he mencionado. Les estoy agregando también una estrategia de aprendizaje, aunque ustedes saben que en este examen pues no habrá tareas con valor de zona, pero sirven para repasar, ¿verdad? Entonces no está mal buscar ejemplos, de eso se trata la estrategia de aprendizaje, de que busquemos ejemplos que sean aplicables para los diferentes métodos, que sean ejemplos de los diferentes métodos y que les sirvan para darle un buen repaso al tema. Entonces ya aquí en Classroom, bueno, entonces aquí les voy a mostrar que ya está en Classroom la presentación, método de relación causal de los fenómenos y una estrategia para que la trabajen. Espero que la revisen y hagan el tiempo para leerlas. Creo que tengo pendiente compartirles una presentación sobre los paradigmas de la investigación social.
Creo que nos va a dar tiempo también a iniciar los métodos de investigación jurídica, porque todavía tenemos la próxima semana. De todas maneras, yo les indicaré hasta dónde va a entrar el primer parcial. Y lo que sí, pues ya creo que podemos definir es que el parcial sí va a ser en módulo. El año pasado creo que tuvimos algunos en Classroom y otros en módulo, pero ahora sí creo que vamos a iniciar por un módulo porque ya en la plataforma ya están agregados sus nombres. Sería bueno que especialmente los que todavía han estado tocando a la puerta, aquí han tocado como unos 4 o 5 todavía a la puerta, vean las razones por las cuales no pueden ingresar. Daniel Alvarado. Son 30 puntos, Daniel, no 40. El primer parcial tiene un valor de 30. El segundo parcial sí tiene un valor de 40. Y recuerden que aprovechemos que hasta ahorita pues hemos visto poco. Si vemos el programa, son pocas las unidades y son eminentemente teóricas, ¿verdad? En el segundo parcial creo que vamos a ver las técnicas de investigación. Y el final, que en ese normalmente entra el tema de estadística. Y para aquellos que no les gusta mucho la estadística, pues sería bueno hacer una buena zona para que no tengan problemas en el examen final. En este examen vamos a ver, hemos avanzado según el programa varias unidades, aunque todas son muy teóricas, son todavía teoría de la investigación. Vamos a ver, por aquí tengo el programa para compartirles. Hemos visto la unidad del método científico, la metodología donde están los paradigmas de la investigación, los diferentes métodos cuantitativos, cualitativos. Creo que me falta por ahí hacerles una explicación de la dialéctica, los métodos de relación causal de los fenómenos que vimos hoy. Y luego pasaríamos a la metodología jurídica. Eso ya es específico de la carrera. Para este primer parcial estaríamos entonces indicando hasta dónde va a entrar en el examen parcial. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda del tema de los métodos? ¿O está todo claro? Claro, Lic. Muy bien. Yo espero que los ejemplos les sirvan para comprender, ¿verdad?, cómo funcionan estos métodos. Y pueden ver que ya en Classroom pues está la presentación y la estrategia de aprendizaje que consiste en anotar ejemplos de los diferentes métodos, de las concordancias. Aplíquenlos en fenómenos de la vida diaria, en fenómenos sociales, en fenómenos naturales. Traten de encontrar algunos ejemplos. Yo estoy segura que todo este tipo de métodos les va a servir mucho en el desarrollo de su profesión del derecho. Y les va a ayudar mucho ya cuando ustedes estén litigando, trabajando en determinadas áreas del sistema de justicia. Va a contribuir mucho para la solución de problemas que ofrecen. Bueno, me gustaría que me dieran su nombre, los que todavía están tocando la puerta, para que yo revise el listado, a ver si ustedes realmente están en el listado. Pero de todas maneras, donde tienen que enviar un mensaje, control académico, para que ellos tomen a la plataforma Moodle. Entonces les pediría a los que todavía están tocándome a la puerta, que me dejen su nombre, me lo digan al final.
queden para el final de la clase. Y los que ya no tienen problema, pues les deseo una feliz noche y si tienen alguna pregunta, pues es el momento de realizarla. Buenas noches para los que ya no tienen ningún problema, se pueden retirar. Feliz noche, licenciada. Licenciada, buenas noches. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Bueno, aquí hay algunos que están levantando la mano, nos vamos a quedar. Todavía tienen problema, que levantaron la mano. Y buenas noches para los demás. A ver, aquí están. A ver, ¿quiénes son los que todavía tienen problema para ingresar? Alexander Aguilar creo que fue uno de los que tocó a la puerta, si no estoy equivocada. Sí, Lick, buenas noches. Fíjese que la verdad, yo puedo ingresar ahí al módulo, pero Sí. dice que me da, ahorita le comento lo que me indica. No se puede automatricular en este curso, me indica. Si tiene que escribir a control académico. Mande su nombre, su número de carnet, la sección en la que está, y los cursos. ¿Y en los demás cursos o solo es en este? Fíjese que sí, estaba tratando de asignarme a los demás como tal. Solo me aparecen los del semestre anterior, pero a esto sí no me puedo asignar. Me dice la misma indicación. Si tiene problema. ¿Me podrá escribir en el chat su correo? Para ver si yo reviso en el listado. O lo puedo agregarlo también, ¿verdad? Claro, ahorita. ¿Alguien más que tenga problema? ¿Alguien había levantado la mano por ahí? Samantha Aguilar. Sí, buenas noches, licenciada. A mí también me pasa lo mismo que el compañero. Únicamente me aparecen los del primer semestre, pero no me aparecen los del segundo. Y de una vez fui a revisar en mis cursos y sí me aparecen asignados y todo. Solo únicamente en módulos donde no me aparecen. Y ya mandé un mensaje, pero no me recordaba todos los datos que tenía que enviar por correo. Entonces ahorita lo voy a redactar. Igualmente le mando mis datos. Tu correo para que vea yo si la puedo agregar o... Pero bueno, a Meet sí la podría agregar. El problema es en Moodle, que ahí sí tienen que ser ellos. ¿Hay alguien más por ahí que tenga este problema? O ya no. Algunos tal vez no han revisado bien su correo porque debía de haberles llegado. Lick, solo una observación. ¿Sí? Fíjese que sus correos como tal sí me llegan normalmente. A donde me da problema ahorita asignarme es a los cursos nada más. Ah, ya, pero usted sí puede ingresar directamente sin tocar a la puerta. Sí, por supuesto. Sí, me pareció extraño cuando inició la clase que usted me indicó que yo estaba tocando, pero ya estaba en la clase. Bueno, entonces tal vez me equivoqué. Está bien, Alexander. Entonces solo arregle lo de módulo, ¿eh? Ok, muchas gracias. Y Samantha me dijo que me iba a enviar su correo al chat. Usted está en las mismas condiciones, puede ingresar a mí. Sí, yo puedo ingresar a Meet e incluso ahorita que estaba revisando mi correo me apareció los dos anuncios que usted había hecho del link para ingresar a su clase el 11 y también de que actualice el tablón. Es decir, me aparece todo en Gmail. Solo eso es mi único problema. Bueno, entonces solo escriban a control académico para que resuelvan el tema de módulos. ¿Algún problemita hay?
Envíen todos sus datos, sección, número de carnet, el curso, sus nombres completos y el correo que usan para ingresar, con el que se inscribieron, para que no tengan problema. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias siempre Bueno, por su apoyo. entonces les deseo una feliz noche y espero que todos resuelvan sus problemas de ingreso y que tengan la oportunidad de hacer el examen. Buenas noches para todos.